Y como decíamos, el domingo fueron las pasos presidenciales y también para diputados nacionales en todo el país. El resultado ha dejado mucha tela para cortar y mucho para analizar, y para eso estamos con tres periodistas de la redacción de La Voz del Interior: Mariano Bergero, Virginia Guevara, Daniel Alonso. Gracias por animarse a analizar esta situación. Pobre gente. Complicada. Les pregunto para arrancar, ¿ya tiene nuevo presidente la Argentina después de las PASO? No, la respuesta es no. El presidente va a estar electo el 27 de octubre, lo que sí, Alberto Fernández ha quedado virtualmente casi consagrado, por lo menos con las PASO, por el gran caudal de votos que tuvo. Justamente esa pregunta que vos haces es el problema y la distorsión que han generado estas PASO desde el punto de vista institucional, por el hecho de que es cierto lo que dice Alberto Fernández, es solamente un candidato, pero no puede olvidarse de que es el candidato votado por una gran mayoría que tiene prácticamente la elección, salvo que suceda algo que en Argentina no podemos descartar que no vaya a pasar, pero da la sensación que cualquier alquimia de votos, de sumatoria, de traspasos de uno hacia otros, que Macri cosechara toda la adhesión del resto, así todo, es muy complejo que el resultado pueda revertirse y que la gente vote de manera diferente el 27 de octubre, para lo cual todavía faltan más de 70 días. Así que te diría, no es el presidente, pero casi. Se podría acudir a algunas lógicas que fue instalando el gobierno. Hay dos temas bastante claros. La primera fue: júzguenme por la tasa de reducción de la pobreza, cosa que claramente parece haber ocurrido el domingo pasado, a juzgar por los resultados. La otra fue, la semana pasada, decir desde una distancia del 10% ya es irremontable, y la distancia fue del 15%. La verdad que parece bastante evidente cuál es la respuesta a esa pregunta, aunque estemos todavía lejos, a 2 meses, de una respuesta. Sí, esto es como el fútbol, ¿no? O sea, el resultado es cuando termine el partido, ¿sí? Igual, y retomo un poco lo que decía Mariano con respecto a lo que ha sido la primaria en sí, la expectativa que genera de ser una gran encuesta, o la encuesta más fiel, a adelantar los tiempos, ¿no? Vos fíjate que los mercados terminaron leyendo que estas primarias fueron en realidad la primera vuelta, básicamente, ¿sí? Y por eso adelantaron los tiempos en sus decisiones, obviamente con un resultado opuesto, ¿sí? Y leyendo eventualmente que ese resultado sería muy difícil de revertir en las próximas instancias electorales. Y ahora se suma otra cosa, y cómo se retroalimenta, porque eso es lo que tiene meter unas pasos en medio del proceso de decisiones. Las consecuencias que ayer lunes y hoy martes ya hubo en el mercado, el nivel de incertidumbre, de nerviosismo y de angustia que hay entre los argentinos, no pueden no tener efecto sobre el voto de la próxima ronda. ¿Y cuál puede ser ese efecto? Porque también se esperan medidas económicas del gobierno para dar una señal de que no está muerto, ¿no? ¿Qué puede pasar entre las medidas que tomaría el gobierno para, sobre todo, la clase media, y este veredicto del mercado, ¿no? Que ya habla como si Fernández fuera el nuevo presidente? Claro, ¿Hay margen ahí para que el gobierno pueda tiene que haberlo. moverse? Sí, tiene que haberlo, porque de hecho la única respuesta que se le puede dar a los mercados tiene que venir desde la política, ¿sí? Los mercados, ¿con quién dialogan? O sea, ¿vos crees que todavía tiene margen para recuperar credibilidad entre los mercados, entre los inversores? A ver, vamos con los hechos en sí, ¿no? Macri, cuando sale a hablar redoblando su propia apuesta, ¿sí? Y cuando redobla su apuesta es porque eventualmente tiene, o dentro de su equipo de confianza, tienen cierta esperanza de poder revertir, si no todo, por lo menos parte del resultado. No sé dónde quieren quedar eventualmente, ¿sí? Quieren quedar en el poder desde ya, ¿no? Si no, no se postularían a la reelección. Pero la respuesta tiene que venir de la política, está claro. Si no, ¿con quién dialoga el mercado si no es con la política en un gobierno, en un país? Dialoga consigo mismo. Si dialoga consigo mismo, tenés el precio del dólar que tenés, ¿sí? Con lo cual, evidentemente va a haber, o tiene que haber, una respuesta, y es lo que se está esperando. Pero no solamente lo esperan los mercados, sino lo esperamos todos. Es decir, el gobierno necesariamente tiene que dar una respuesta que no sea el laissez-faire, laissez-passer. No, sí, el problema que tiene Macri es que, digamos, está atravesando su peor momento político, claramente. Y yo también, aunque no lo soy, ni mucho menos, ni cerca de ser un psicólogo ni analista, en estos años que he podido
seguir el derrotero de Cambiemos, sobre todo en la etapa más exitosa del proyecto político. Macri es una persona que no está acostumbrada a perder a nada, que es un empresario en su rubro exitoso, tuvo su paso por Boca Juniors en la gestión institucional antes de llegar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y siempre fue hacia adelante. Y este es una primer gran piña que se pega a mucha velocidad, y pareciera ser que el airbag no está funcionando. Y las grandes dudas que hay, incluso cuando hablas con gente de Córdoba, pero que lo conoce mucho, es que él no está en el control de la situación, ¿sí? Que necesita que haya un equipo de gente que lo esté controlando, y es justamente ese entorno el que hoy está en discusión. Básicamente, sobre todo, en la figura de Marcos Peña, ¿sí? La persona que él eligió como su mano derecha, como la persona que está todo el día solucionándole los problemas, pero además dándole combustible, ya sea para la comunicación o para la política. Y ese niño maravilla que parecía que todo lo que tocaba era infalible, el domingo también es responsable de toda una estrategia comunicacional y sobre todo electoral y territorial del gobierno, totalmente, que confió en las mismas herramientas que había confiado en el 2015 y luego en el 2017, pero con una conformación y un escenario, una situación económica. Un contexto totalmente diferente. Totalmente diferente. Entonces, me parece que lo que vimos ayer en la conferencia de prensa de Mauricio Macri y el domingo a la noche, de todos modos lo más preocupante es ayer, porque ya 24 horas luego, un presidente que todavía no está como... no bajó a tierra. No bajó a tierra, que no está en situación, que no está en control de la situación. Y bueno, el propio Pichetto que lo acompañó fue el que tuvo que estar todo el tiempo ratificándole a los periodistas que el presidente está en control de la situación. Bueno, pero además la situación tiene un dramatismo tal que ya ni lo que pase dentro del equipo de Macri, ni su situación como líder son trascendentales y tampoco ofrecen ninguna explicación política para la demanda del nivel de angustia y desesperación que sometieron estas 48 horas a toda la población. No hace falta tener dólares, no hace falta tener ahorros, hace falta pretender llegar a fin de mes y pensar tu vida con cierta normalidad para desesperarse frente a esto. Déjame meter ahí un bocadillo, porque eso es muy interesante, porque si antes de esta elección primaria había ciertas dudas sobre cuál era el mensaje de conexión simbólica que el oficialismo tenía con el electorado, ¿sí? ¿Cuál era el simbolismo sobre el cual podía trabajar? Porque siempre trabajó sobre la expectativa, sobre un futuro mejor, etcétera. Como todo eso, pasado una determinada cantidad de tiempo, no lo encontramos, digamos, o no lo encontró la ciudadanía, estaba en duda esa conexión simbólica. Esa conexión simbólica no solamente está en duda ahora, sino que evidentemente no existe, no la encuentran ellos. Y que entró en crisis con su electorado. Detengámonos ahí, porque en todo el país no pasó, pero en Córdoba sí. ¿No pasó? El resultado que pasó. La conexión simbólica parece intacta en Córdoba. Sí, eso es cierto. Sí, sin duda, porque somos un electorado. Somos los primeros que nos preguntamos eso. Somos un electorado de una complejidad enorme, de una conformación donde Macri logró dar en el clavo por nuestra ubicación en relación a Buenos Aires, en relación a lo que significó el kirchnerismo, la raigambre que el radicalismo obviamente todavía tiene en la provincia, porque de otro modo no se podría explicar el resultado. Es profundo y aparte hay toda una historia de Córdoba. Fueron décadas de definirse antagónicamente a lo que decide la mayoría y terminar casi siempre enfrentada con el gobierno nacional. Pareciera que volvimos sobre esa senda. Y ese mensaje que quizás parece simbólico y que tal vez no explique todo lo que me sumo a muchas de las variables que planteó Virginia, también tiene que ver que, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, aunque el armado es muy pequeño del PRO, es muy pequeño, cuando vos lo comparas con el resto de la Argentina, es lo más estructurado que tiene. Es increíble porque realmente es muy pequeña la estructura, se le conoce como orgánica o partidaria. El resto del país no existe, digamos, como armado. Como armado político, lo más parecido a un partido tradicional que sí en Córdoba, porque en realidad aquí se apoyó sobre la estructura de la vieja UCD, ¿no? Pero en el resto del país, el PRO prácticamente no existe como estructura política. Aquí en Córdoba, de hecho ha perdido en estas elecciones provinciales de mayo y anteriormente,
algunas intendencias, pero recordemos que gobiernan Jesús María, Oliva, Villa Allende, o sea, y muchas otras que casi se llegan a las 30 en la provincia de Córdoba. Es decir, hay una estructura. Y además, me sumo a lo que decía Virginia, tiene que ver con esta idea de esta idea que supo que supo cavar muy bien sobre la grieta no entre macristas y antimacristas, sino entre cordobeses y kirchneristas. Y ahí el PJ de Córdoba hizo un trabajo, la construcción de esa trabajo muy importante. Ayudó el cordobesismo de la Y hay Sota, vasos todo, ¿no? comunicantes, Claro. digamos, desde lo discursivo e ideológico y desde cómo se plantea una idea de manejo de Estado, por ejemplo, o de la inversión privada, etcétera. Sí, hay vasos comunicantes. Bueno, para cerrarle una fácil, ¿qué nos espera en los próximos días? En el dólar, por ejemplo, ¿qué crees que puede pasar? Y bueno, ahora todo es... ¿Tiene está muy control, tiene convulsionado. munición, como dice el Banco Central, lo va a usar? Sí, creo que sí hay munición. Está todavía por verse si los movimientos que está haciendo el Banco Central, que tampoco puede salir... A ver, cuando se viene un tren de frente a una determinada velocidad, pararse frente al tren es medio complicado porque te vas a ver puesto, ¿sí? El Banco Central creo que está midiendo también esa temperatura. Ha intervenido por primera vez desde que el Fondo Monetario Internacional le autorizó a utilizar una determinada cantidad de recursos. Tiene hasta 250 millones diarios para usar, no los está usando en su totalidad, pero con lo cual eso también es medir una temperatura. Y también, creo yo, el mercado cuando te pone un precio del dólar, es muy difícil bajarlo totalmente. Claro. A ver, hemos tenido las experiencias de devaluaciones casi continuas en el último año y medio. Acumulamos 4 devaluaciones. Esta fue la más violenta, está claro, ¿no? Porque en 24 horas fue mucho. Entonces, Parecida del agosto del año pasado. claro, a ver, este pasado reciente te demuestra que cuando el dólar sube una determinada cantidad de escalones, puede bajar, pero Es un no va a viaje bajar de todo. ida, Claro, totalmente. exactamente. Con lo cual, perdón, no, solamente una cuestión técnica. Si uno mira el tipo de cambio real que se le dice multilateral, que es el que compara el dólar con las monedas con las cuales la Argentina tiene relaciones comerciales, los yuanes, el real, el euro, el dólar obviamente, el tipo de cambio ese de equilibrio más o menos 20%, está hoy aproximadamente en 56 pesos, sí, 57 pesos. Estaría Hoy el bien. dólar estuvo más o menos cerrando en 58 pesos. Estaría O sea, en un precio está de ahí. equilibrio, por Está, llamarlo de una manera. sí, en un supuesto precio de En un equilibrio. supuesto precio Yo le de diría un precio competitivo, porque es un precio competitivo para el comercio exterior de la Argentina. Ahora, no deja de ser un termómetro muy caliente para la economía del mercado interno, cual. ¿no? ¿Y en lo Es- político? Es que eso que pase con el dólar Va a es lo depender político. lo que hagan los También, los no actores. no es solo un mercado actuando al margen de todo. La verdad que hay algunas hipótesis temerarias dando vuelta Por ejemplo. y, por ejemplo, de un lado que el propio gobierno esté propiciando El caos. el caos en su afán por demostrar cuán perjudicial puede ser un triunfo de Alberto Fernández. Es temerario realmente y de enorme riesgo. No hay elementos todavía que sostengan eso. Por el otro lado, otra actitud que podría ser temeraria es que Alberto Fernández juegue a que se cocinen en su salsa y a también va a ser más fácil ordenar esto si es tierra arrasada. Claro. Son dos hipótesis extremas, pero la verdad que de los dos lados de la grieta deberían dar señales claras de que ninguna de ambas cosas está Bien. pasando ni va a pasar en estos 2 meses. En términos electorales da la sensación que el partido amistoso, para tomar lo que dijo el gobernador el domingo cuando fue a votar, está liquidado. Y también creo que lo que aumenta eso que yo estoy planteando, que está liquidado, tiene que ver con esta idea del dinamismo que va a tener el impacto en la economía real de lo que está sucediendo ahora. Porque vamos a cronicar seguramente, pero ya hay listas de precios con un aumento en insumos muy sensibles. Prácticamente toda la canasta básica va a tener impacto muy fuerte. ¿Y quién va a pagar el costo político de esos números que se van a ver reflejados en octubre votante. o en noviembre? El Sí, votante. el votante lo va a pagar en el bolsillo, pero el que se lo van a cargar en la mochila es a Macri, justamente No, el bueno, que va a digo, tener el que salir a votante va a buscar pagar eso y después lo la va a reflejar. recuperación del voto, va a tener que hacerlo con los peores índices de los que Exactamente. quizás pudo mostrar en la leve recuperación y Bien. baja de la inflación. La verdad que el panorama es una tormenta perfecta para el presidente. Mariano, Virginia, Daniel, seguiremos analizando Argentina porque siempre deja Siempre tela da para para mucho. cortar. Muchas gracias. Buenas noches.